¿Qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a dialogar sobre un tema muy interesante que he tomado de la Parasha Shoftim, Jueces. Está ubicado en el libro de Deuteronomio capítulo 17 y el tema, como ustedes lo pudieron apreciar, es el siguiente: los requisitos para que Israel ponga a un rey sobre ellos. Bienvenidos. Para iniciar vamos a leer la porción para que tengamos una idea de qué se versará el día de hoy el asunto, de qué trataremos. Así es que, ¿qué le parece si nos vamos al libro de Deuteronomio y nos vamos a ubicar en el capítulo 17, versículo número 14? Y dice de lo siguiente: cuando entres en la tierra que el Eterno tu Dios te da, y la tengas en posesión y la habites en ella, y digas, quiero poner sobre mí un rey, como todas las naciones que están en mis alrededores, solamente podrás poner rey sobre ti a aquel que el Eterno tu Dios haya escogido. Pondrás por rey sobre ti a uno de entre tus hermanos. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Solo que él no aumente para sí caballos, ni haga volver al pueblo a Egipto para multiplicar caballos, porque el Eterno os ha dicho, no volveréis nunca por ese camino. No aumentará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni acumulará para sí mucha plata y oro. Y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, a fin de que aprenda a temer al Eterno su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y de estos estatutos para cumplirlos, a fin de que su corazón no se eleve sobre sus hermanos y no se aparte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, para que él y sus hijos prolonguen sus días en su reino en medio de Israel. Bueno, esto es lo que nos comparte la porción de esta semana. Y yo creo que usted ya tiene alguna idea cuando hacemos quizá la siguiente pregunta: ¿quién fue el primer rey o monarca de Israel? A lo mejor usted ya acertó, o a lo mejor ya se equivocó, ¿verdad? Porque algunos podrán pensar acertadamente fue el rey Saúl, o a lo mejor algunos se habrán equivocado y pensar en el rey David. Otros habrán puesto, ¿por qué no a Moisés, verdad? Y otros habrán puesto a lo mejor a Salomón, porque pues a veces nos equivocamos como humanos, podemos desde luego errar. Pero si dijo Saúl, dijo bien. Si dijo David, suena la chicharra y se equivocó. Pondrás un rey, dice aquí, como todas las naciones. Por lo que podemos ver, el texto nos dice que Israel tendría la intención de imitar lo que hacen las naciones. En una ocasión escuchaba al doctor Adolfo Royman, un extraordinario
en materia del conocimiento de la arqueología y los rollos de Qumran, señalaba que uno de los errores que tiene, u horrores que tienen las confesiones religiosas, es pensar que Israel se desarrolló como una entidad totalmente aislada, es decir, allá alejados, allá en la luna, no tuvo la influencia de culturas que lo rodearon o de pueblos que estuvieron entre Israel, de tal suerte que se llega a pensar que no hubo ninguna influencia jamás en la vida de Israel. Y esto, desde luego, señalándolo el doctor Adolfo Royman, esto era pues no preciso. Y a lo largo de la Biblia sí encontramos cosas que hicieron buenas o malas en sintonía con otras culturas. Y por lo que podemos ver, así sucedió. Es decir, Israel, con el tiempo, recordemos que cuando Moisés saca al pueblo hebreo de la tierra de Egipto, lo saca de una manera gloriosa y lo lleva al desierto por 40 años. Pero esos 40 años aproximadamente en el desierto no podemos decir que fue una nación consolidada con un monarca, su ejército, su administración de gobierno. No, eso no lo vemos. De hecho, durante buen tiempo, más adelante cuando parte de entre los vivos Moisés y le deja la batuta a su mano derecha a Yehoshua o Josué, tampoco vemos en él una especie de monarca. Luego vienen los libros siguientes, entre ellos el de los jueces, donde el Señor, conforme miraba la necesidad de Israel, levantaba un caudillo o alguien que tomara la batuta para sacar del apuro a Israel en momentos adversos. Pero aún así no vemos de ninguna manera un monarca, un líder como tal. No es hasta tiempo después que miramos que el pueblo de Israel, viendo que otros tenían reyes o monarcas, de hecho le dicen a un gran hombre que conocemos como el último juez y profeta, Samuel. Y le dicen, pues tus hijos no son como tú, no son buenos, justos, se han desviado. ¿Por qué no nos pones un rey como lo hacen o lo han hecho todas las naciones que nos rodean? Y en un momento se siente incómodo, ¿verdad? Samuel. Y le dice al Señor. Pero el Señor le dice, no te han despreciado a ti, sino me han despreciado a mí. Y es así entonces que la narrativa del texto nos dice que había un hombre de Israel, de la tribu de Benjamín, llamado Cis, que entre sus hijos tenía uno que sobresalía en relación a sus hermanos. Es decir, lo destaca el texto bíblico como un sujeto que imponía su presencia. Y así entonces nosotros, bueno, regresemos a donde dice, allá en Primera de Samuel, dice en el capítulo 8, versículo 4 en adelante, danos un rey, por favor, Samuel, que nos juzgue. Y entonces, pues así es como se señala que les llama la atención Saúl, alto, fornido, imponente, pues quién más que él. Es decir, parece indicar que la vista les gana, ¿no? Pues se ve de buen ver, se ve buen firme, puede ser guerrero, y lo selecciona. Si yo le pregunto a usted, ¿de qué tribu debe de ser seleccionado un monarca, un rey dentro de las 12 tribus de Israel?
yo creo que la mayoría sabe que las profecías, por ejemplo, en el libro de Génesis 49, señalan que los reyes deben de descender de la tribu de Judá. Pero entonces, ¿qué hace Saúl aquí metido? Saúl no es de la tribu de Judá, como me acaba usted de escuchar. De hecho, él es un benjamínita, ¿verdad? La tribu de Benjamín. Así es que, bueno, se selecciona a este hombre. Los resultados de que tenemos de él es muy sabido por usted. Su gobierno fracasa. Tenía más caídas que éxitos. Tenía más desobediencias, actos de desobediencia que la obediencia. Y esto le llevó con el tiempo, como usted ya lo ha de saber, a que se prescinda de sus servicios, se le retire y se le quite la monarquía. Y finalmente se la entrega a quien conocemos como el rey David. Es entonces que podemos ver un hombre que podemos describir que amaba a Dios y obedecía sus mandamientos, con sus altas y sus bajas también, pero un hombre que es descrito que buscaba sin duda de Dios. Y entonces podemos decir que aquí sí le gusta al pueblo en una primera instancia, no, claro está, primero no lo querían, pero después lo aceptan, es decir, es por orden de Dios y vamos a obedecerlo. Se cumple, ¿verdad? Debe ser alguien de Israel. Se cumple, debe ser alguien que sea de la tribu de Judá. Y se cumple también que pues ame desde luego Dios. Como lo vimos en la parashá de Deuteronomio, cuando describimos que el capítulo 17 dice que ese gobernante tiene que ser seleccionado por Dios. Ese gobernante no debe de atesorar ni propiedades, ni materiales, ni mujeres, ni platas, tesoros, menos debe de llevarlos a Egipto. Desafortunadamente podemos ver que varias de estas cosas los monarcas de Israel cojeaban de una de sus pies, ¿verdad? Bueno, como no es el propósito hablar ahorita de ellos, sino de los requisitos, porque me va a llevar a un tema importante, es que estos requisitos dice, se hará una copia de la ley. Es decir, el que debe de ser el monarca de Israel no puede de ninguna manera un ser que se aleje de Dios, un ser que no le interese. Por ello señalamos que se le instruye que él debe tener una copia de la ley. Comentaristas rabínicos hacen ver que de hecho no era necesario que lo escribiera toda, a lo mejor lo hacía un soferín, un escritor, y ya la última, pues ponía las últimas letras para poder decir que participó, y se le entregaba en su mano una copia, y esta le serviría como manual de conducta, manual para el gobierno y manual para guiar cualquier asunto, obviamente que se le sería entregado por mano de los levitas. Entonces, quiere decir que ese rey, que Dios dice no puede ser cualquier persona, tiene muchos requisitos. Y aquí es donde vamos a hacer el puente, porque desafortunadamente en confesiones religiosas, cuando se habla del personaje de Jesús, que en hebreo se cita como Yeshua, y que incluso sabiendo que el texto bíblico, sobre todo en los escritos de los evangelios, se le conocía a Jesús como el rey de los judíos, porque desde que nace, acuérdense, aquellos seres, aquellas personas sabios del oriente que iban buscando al rey que había nacido en Israel o entre los hebreos, tanto así que se preocupa el monarca romano y procura matarlo, ¿verdad? Incluso manda a matar a niños con una edad promedio para poder eliminar la competencia, porque cómo se va a levantar un rey
que peleé en contra de los romanos. Y como es bien sabido en la historia, los monarcas romanos eran muy agresivos contra cualquier individuo que atentara poner en riesgo el gobierno. Luego vemos, por cierto, la causa de su muerte cuando allá en la cruz o en el madero se le pone ahí también el rey de los judíos. Y si le preguntamos a cualquier persona si Jesús puede ser catalogado como rey, sin duda va a decir que sí, desde luego hablando de las confesiones religiosas. Y si le preguntamos rey de quién, quizá aquí tengan problemas. Hay personas que en su confesión religiosa les han pintado a un Jesús incluso güero, cabello largo. Nomás vea la publicidad de los testigos de Jehová y de los mormones, cómo ponen a Jesús en sus escritos. Y lo ponen con características que ni siquiera son propias de la época del siglo I en relación al pueblo hebreo. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo que más me interesa es decir que a veces todavía se van más para allá diciendo que Él es el rey de todo el mundo menos de los hebreos, o menos de Israel. Sin embargo, los textos de los profetas del Antiguo Testamento, como lo conoce la gente, o el Tanaj en el hebreo, todos señalaban que vendría un ungido, como dice los rabinos en el Talmud. Todos los profetas hablaban acerca de la venida del Mesías. Entonces, ese Mesías sería un rey de Israel a su vez. Ese rey de Israel tiene que reunir las características que hemos venido manejando. Tiene que ser del pueblo de hebreo. Tiene que ser desde luego uno que no sea, le encante los sobornos, las mujeres, las riquezas, sino que sea justo. Pero sobre todo, como señalamos, tiene que venir desde luego de la tierra del pueblo de Judá. Y tiene que hacerse una copia de la ley. Esta parte es muy interesante. Tiene que tener una copia de la ley. Tiene que regirse bajo esa ley. Lo vimos en el texto de 17 de Deuteronomio. Entonces, vamos a ver algunos textos que han sido utilizados incluso por rabinos para decir que se refieren al Mesías. Dentro de las fuentes que estaré usando de los textos bíblicos, desde luego, pero aparte los comentarios, hay un libro muy interesante de Rachmiel Freuland que se llama Lo que saben los rabinos acerca del Mesías. Uno de esos textos, por ejemplo, está en Primera de Crónicas, capítulo 22, que señala en el versículo 9 lo siguiente, y cito: He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Cuando los rabinos comentaban sobre esto, de hecho, expresan que sin duda el primer versículo está hablando de Salomón. Sin embargo, ya el segundo, que también implica a Salomón, hay una acepción. Aquí también da a entender que es un texto mesiánico
Y un texto mesiánico nos referimos a un texto que profetizaba la venida de un ungido, del ungido del Señor con un propósito: ser el que llevaría a Israel a buen puerto. Y es así entonces que dicen, aparte de que se dirige a Salomón, también podemos ver que se dirige a un futuro gobernante, porque el texto dice: afirmaré su reino para siempre. Y todos sabemos que en el caso de Salomón no cabe esta parte. Es más, todos sabemos, o así lo quiero suponer, de los errores en los que cayó, haciendo templos paganos para las mujeres, porque tenía un montón de mujeres que le requerían que tuviesen un templo de sus dioses paganos. En el libro de Zacarías, en el capítulo número 6, hay un pasaje interesante del versículo 12 y 13 que señala, déjeme buscarlo, 6, 12 y 13, que señala lo siguiente: y le hablarás diciendo: así ha hablado el Eterno de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Él edificará el templo del Señor, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejero de paz habrá entre ambos. Si se da cuenta, el texto es muy similar al que hemos leído anteriormente, y que por ende entonces los sabios, los comentaristas rabinos decían es que desde Crónicas ya se está hablando desde luego de un futuro Mesías gobernante, que su reino será establecido para siempre. O quien no conoce el Salmo 45 también, que ha sido utilizado de una manera también mesiánica para hacer ver que vendría alguien al mundo. Veamos lo que dice en el capítulo 45, versículo número 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. El cetro de un gobernante, obviamente. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a todos tus compañeros. Un texto que también hacía hincapié de la divinidad, y que se discutía también en los rabinos sobre esto de la divinidad de ese Mesías. Y así podríamos citar varios textos en relación a ello. Por ejemplo, Jeremías 23, versículo número 5, dice lo siguiente: aquí que vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán el Eterno, justicia nuestra. Un texto sorprendentemente grandioso, ¿no? Entonces, a ver, déjeme ver si lo podemos poner en la versión BTX para que lo pueda usted presenciar, porque hay algo que no podemos pasar por alto, ¿no? Y decíamos Jeremías 23, y para este caso vamos a ver qué dice el 6. Mire este texto: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y se apellidará con este nombre: Yud-Hei Bat-Hei Sid-Kein. ¿Ese cómo se llamará al Mesías? Otro texto que encontramos en Miqueas 4:2 dice: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Eterno y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Textos como estos, proféticos, mesiánicos, es decir, que aludían a la venida de un ungido, y ese ungido tiene que ser catalogado
como el Señor de Israel, o el Rey de Israel, o el gobernante de Israel, siempre está apegado con la ley, siempre está pegado, unido, no hay forma de separarlo. Y de ahí lo que decíamos en la parashá, ¿no? Ese gobernante tendrá una copia de la ley para dirigir al pueblo en base a ese libro. En Oseas 3, versículo número 4, este sí lo vamos a poner aquí también. Oseas 3, versículo número 4 y 5, dice lo siguiente. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey y sin caudillo, sin sacrificio y sin pilar, sin efod y sin terafín. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Eterno su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Eterno y a su misericordia al fin de los días. Un texto profético, un texto mesiánico que habla de que vendría un Mesías, y mire cómo dice a David su rey, obviamente una alegoría o una alusión, ¿verdad? Que descendiente de David vendría, y dice, muchos días estarán sin rey. Así estuvimos, recuerden, no fue hasta el siglo XX, 1948, que se constituye el Estado de Israel como tal. Mucho tiempo estuvo fuera desde que general Tito destruyó el santuario en el año 70 de la era común, y luego finalmente ya a inicios del siglo II, cuando vino la rebelión de Kokhba en el año 135, y que Kokhba, que lo creyeron un Mesías, y que fue muerto, y finalmente esparcido Israel, sacados toda la gente de ahí, y que intencionalmente Roma, para evitar que regresara los hebreos a esta tierra, le ponen por nombre Plishtim, o Palestina, en relación a los enemigos de Israel, los filisteos. Desde ahí, fíjense, de mediados del siglo II, o primer tercio del siglo II, ya no se permitió a Israel regresar, y no tenían monarca desde luego, desde antes, o hasta 1948. De hecho, un poquito antes todavía podemos ver, desde la época de los macabeos. Entonces, este texto podemos decir que es interesante porque dice que vendría, desde luego, alguien, un rey, haciendo alusión a David, un rey descendiente de David. Y mire que los evangelios dicen, sobre todo Mateo, que nuestro Mesías es descendiente de David. Y no solamente eso, aquí no acabaríamos, ¿verdad?, de decir tantos textos, que vendría de Belén, que se haría presente montado en un pollino, como dice en Zacarías 9:9. Es decir, hay tantos textos que, por cierto, el escritor de Mateo, el libro, siempre que pasaba un evento en relación a Yeshua o Jesús, decía que se cumplía una profecía de los escritos del Tanaj o de la Biblia judía. Tantas cosas, hay tantas señales. Así podemos nosotros pues comprender que cuando hablamos de Jesús o de Yeshua, que cumplió las profecías de ese ungido que se esperaba, y que ese reunía los requisitos que hemos señalado, es decir, nacería de Israel, tiene que ser de Judá, tiene que ser humilde, y desde luego no puede enseñar algo diferente. Y aquí es el problema de las confesiones que han separado a Jesús o a Yeshua de la ley. Y se les ha hecho fácil decir que Él no tiene nada que ver con ello, y sin darse cuenta, al decir eso desacreditaríamos al Mesías como el Rey de Israel. Miren lo que dice Rachmiel Freiland en su libro, en su página 13, en el tema relacionado a lo que saben los rabinos acerca del Mesías. Cita lo siguiente, tomando porciones del tratado de Sanedrín.
Y entre otras dice, todos los profetas que profetizaron han hecho solamente predicciones concerniente al Mesías. En cuanto a la eternidad, se dice en el libro de Isaías 64:4, ni ojo ha visto, oh poderoso, aparte de ti, lo que has preparado para quien espera en él. Rachmiel, un judío ortodoxo que creyó posteriormente en el Mesías, Yeshua o Jesús, sacando a palestra las enseñanzas talmúdicas que había recibido, reconoce, a nosotros nos enseñaron, nuestros sabios, que los profetas solamente estaban hablando del futuro venidero Mesías. En relación a la venida del Mesías, ¿cuándo vendría? Aporta otra información que extrae del Tratado de Bereshit Rabbati 133. Dice lo siguiente. El rabí Shemuel bar Nachmani dijo, en el día en que el templo fue destruido, en el año 70 de la era común, Israel sufrió mucho por sus pecados. ¿Y cómo sabemos que en ese día, cuando fue destruido el templo, nació el Mesías? Porque está escrito, antes de sus dolores de parto, ella, es decir, Israel, dio a luz, entre paréntesis, al Mesías. Es decir, que comentarios rabínicos muy posteriores, por cierto, incluso al Nuevo Testamento, hacían hincapié que el Mesías tuvo que haber nacido antes de la expulsión de los judíos de Israel. Y de hecho llega a decir, antes de la destrucción del templo. Y es así como nosotros podemos ver que el Mesías, de hecho, estaba en el templo, visitaba el templo y profetizó que sería destruido el templo. Y aproximadamente unos 40 años, menos de 40 años, finalmente fue destruido ese templo. Rabí Alexandri dijo que el rabí Yoshua ben Levi combinaba los dos pasajes paradójicos, el que dice, he aquí, uno como el Hijo del Hombre vino sobre las nubes del cielo, citando Daniel 13, mostrando la gloria del Mesías entre paréntesis. Y el otro verso que dice, pobre y montado en un burrito, Zacarías 9:9, es decir, mostrando humildad, el Mesías, esto en paréntesis. Él lo explicaba de esta manera. Si ellos son dignos, es decir, el pueblo, Él vendrá con las nubes del cielo. Si ellos son indignos, es decir, el pueblo de Israel, si no son dignos, Él vendrá pobre y montado en un burrito. Está en el Talmud babilónico, Sanedrín 98a. Viendo estos dos textos que aparentemente podríamos decir son contradictorios, o va a venir en un pollino o va a venir en una nube. Son dos cosas totalmente distintas. Incluso una vez miraba a alguien que decía, que le preguntaba a su rabino, pero ¿cómo en un pollino? De hecho, ya es raro, se ven, pero hoy es raro. Incluso que un rey en la actualidad, en pleno siglo XXI, entre a la ciudad de Jerusalén en un burrito, ¿no? El rabino le decía, su maestro le decía, bueno, es una forma de decir humilde, posiblemente venga en un Volkswagen. Ese hombre no se quedó quieto, indagando. Fue como conoció el Nuevo Testamento y se dio cuenta que alguien había cumplido esa señal, entrar en un pollino a la tierra de Jerusalén. Y por ende, creyó en el Mesías. Sobre Shiloh, que está en Génesis 49, Rabí Yohanan enseñó que todo el mundo fue creado para el Mesías. ¿Cuál será su nombre? La escuela de Shiloh enseñó. Su nombre es Shiloh, como está escrito en Génesis 49:10, hasta que venga Shiloh y a él se juntarán los pueblos. Y entonces, piensa en lo siguiente. Señalé que muchas confesiones religiosas han cometido el error de pensar que Jesús
no tiene nada que ver con la ley de Dios. No hace mucho por ahí un cristiano que tiene poco tiempo, conocido mío, quiso debatir conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué crees ahora en eso, verdad? Al decirle que mi confesión religiosa. ¿Que no Jesús cambió las leyes? ¿Que no Jesús dijo que eso ya no? ¿Que no se supone que nosotros vivimos diferente? Le dije, no, eso no es cierto. Eso nos enseñaron a muchos, a mí me enseñaron eso, pero con el tiempo descubrí que eso no es cierto. ¿Que no está escrito que él dijo, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió? Le decía, lee si quieres Juan, los capítulos 5, 6 y 7, no tienes por qué creerme a mí. ¿Qué no enseñó él acerca de esto cuando se le cuestionaba sobre la ley? Nosotros nunca vemos que canceló la ley, todo lo contrario, decía lo que la ley enseñaba y no le encontraban error los fariseos, los saduceos, le comentaba él. Se enseñó que estos grupos religiosos habían distorsionado la interpretación de la ley por las tradiciones. Eso sí condenó, pero nunca vemos que condenara la ley. Nunca vemos que él cambió el sábado por el domingo. Le decía yo a mi amigo, ¿qué no dice las escrituras que él iba a las sinagogas, los Shabbat? ¿O no lo has mirado en la Biblia? Porque eso pasa. Generalmente en las confesiones religiosas nos parece que nos pusieran así como los caballos para no ver el contexto de un texto. Y se interpreta un texto de manera tan desafortunadamente que pareciera, o lo hacen poniéndole en contra de los otros textos. Luego entonces, pregunto, ¿acaso el Mesías vino y cambió las leyes? Si yo digo que sí, lo desacredito como el rey de Israel, que algún día vendrá y establecerá su reino como está profetizado, porque él tiene que venir. Así lo señala cuando partió, así lo dice por cierto en el libro de los Hechos 1, así como lo estás viendo que se fue al cielo, así va a venir. No va a venir de manera oculta, ni sorpresivamente sin que nadie se dé cuenta. Y vino y nadie lo vio. No, tiene que ser visto con gloria y poder en las nubes, como así lo señala. Si te han enseñado que nuestro Mesías cambió sus leyes, ese no es el verdadero Mesías. Yo a ese le llamo el Jesús chino. No tiene nada que ver con el Yeshua hebreo que nos lleva a obedecer a su Padre y nos lleva a amar la ley. Soy el hermano Castañeda, gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la próxima. Shalom.